Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Bueno, yo estoy acompañada de una persona que no ha pasado antes por aquí, pero que sin embargo ya es bastante conocida por mí al menos, ¿no? Y por Somos Estupendas porque él es psicólogo del equipo de terapia presencial en Barcelona. Bueno, ya sabéis que Somos Estupendas, pues estamos en Barcelona y en Madrid, pues él está desde hace un tiempecito ya dentro de la sede de Barcelona. Él es Juan Jesús, ahora que él se presente como quiera, pero bienvenido, Juan Jesús, qué ilusión tenerte por aquí. Hola, buenas Isabel, sobre todo a ti y a todas las que nos están escuchando. Y bueno, encantado de poder participar en un espacio tan productivo para todas las psicólogas que bueno, componemos este gran equipo nacional en ese sentido. Total, sí, es que vaya equipazo, ¿eh? Sí, total. Tenemos. Bueno, pues vamos a hablar con Juan Jesús hoy de algo súper interesante. De verdad que siempre pienso que digo lo mismo en cada uno de los episodios, pero es que realmente pienso y siento que todos los episodios son muy interesantes. Pero este, de hecho, me parece como muy peculiar, muy aplicable y muy fresco, muy interesante de escuchar. Y es sobre el uso de los muñecos dentro de la psicoterapia. Es algo que estoy segura de que muchas de vosotras, pues, habéis escuchado, pero quizá no tanto habéis utilizado, ¿no? Porque quizá también podemos tener ciertas dudas acerca de, okey, puedo tener la idea de que es una herramienta interesante, puedo saber más o menos de qué va la historia, pero ¿por dónde empiezo, no? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué casos puede ser más interesante o con cuáles no? Y precisamente Juan Jesús está aquí porque me consta, ¿no? Que utiliza pues bastante esos juegos con Playmobil, ¿no? Para crear como ciertas dinámicas o representar ciertas dinámicas dentro de las sesiones o representar con dibujos o con plastilina pues ciertos estados internos, ¿no? O otras dinámicas o con animales incluso, ¿no? Me consta que va un poco por ahí a veces, ¿no? Tu trabajo dentro de la terapia. Así que pues quién mejor que él para que nos cuente, ¿no? En esta charlita. Entonces, si te parece, Juan Jesús, yo empezaría como por el inicio, ¿no? Porque, por el por qué crees que es interesante utilizar muñecos en psicoterapia. Es decir, ¿qué puede aportarnos esta herramienta? Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que es bueno, un fragmento de terapia que es muy olvidado, ¿no? Siempre usamos el canal verbal para transmitir y comunicarnos, y los muñecos usan un canal mucho más visual, mucho más representativo que el únicamente verbal, que es el más usual, ¿no? En terapia, al final lo que se pretende con el uso de muñecos, incluso el dibujo, es proyectar aquellos recuerdos, sentimientos o emociones, incluso que a veces son totalmente inconscientes y que a través de un poco ese juego, ¿no? Que se crea, podemos representar multitud de aspectos, tanto en terapia infantil como en terapia adulta, ¿no? Tanto, bueno, has compartido con el uso, por ejemplo, de los Playmobil, ¿no? Al final el objetivo es proyectar a través de la representación un estado emocional, un recuerdo, una vivencia, tanto más reciente como más anclada en el pasado, que nos permitan, bueno, facilitar un poco ese acceso a esa conciencia y a ese proceso de sanación que implica, bueno, pues lo que es la terapia, ¿no? En sí. Es como el primer paso del por qué se usa el uso de muñecos en terapia para poder acceder un poco bueno, a toda esa información que a veces verbalmente, por el dolor que sugiere o simplemente por la inconsciencia, nos permite representarlo, bueno, un poco esa parte de lo que llamaba ese mundo interno, ¿no? Mucho más fácilmente, ¿no? En ese sentido. Ujú, claro, claro, sí, porque además también pienso, bueno, lo que decías, ¿no? Que a veces como que podemos estancarnos en ese canal más manido, ¿no? Como es el del lo verbal, lo cognitivo, la narrativa, ¿no? Pero qué importante también me parece que como psicoterapeutas nos permitamos explorar otras vías a través de las cuales llegar a la persona y que la persona llegue a sí misma, ¿no? Porque quizá hay aprendizajes o hay ideas o creencias o dinámicas que están como ahí encapsuladas y a las que es más fácil acceder o entender o visualizar cuando las ponemos encima de la mesa y proyectamos, ¿no? Esa idea que está dentro de nosotras un poco desordenada. Además, también como que me parece una forma como quizá bastante amable, o al menos más amable, de llegar como a lugares que quizá no son del todo fáciles de asumir, ¿no?
es como algo un poquito agradable para, llegar como a ideas que quizás son también dolorosas para mí, pero como que de repente verlas, fuera y representadas por un muñeco Playmobil, de repente es algo que me hace como un poquito más fácil hacer ese insight, ¿no? Quizá. Totalmente. Sobre todo cuando tenemos a una persona delante con esa sensación de no te puedo hablar, no te puedo contar esto, no estoy en este momento conectado con el lenguaje verbal que tengo que usar para yo representar todo el dolor o simplemente la inconsciencia de lo que me está ocurriendo corpóreamente en ocasiones con respecto a una reacción emocional, ¿no? Entonces, nos ayuda a ver muchísimas cosas. Podemos hacer los genogramas más allá del papel y el boli, podemos representar con muñecos un genograma total. Ahí se pueden ver dinámicas relacionales a nivel familiar, a nivel de pareja incluso. Hablando más desde la infancia, adolescencia, dinámicas sociales en una clase, por ejemplo, o en un grupo de amigos y amigas, ¿no? Y al final lo que pretende un poco es representar toda esa parte que es muy, muy potente a nivel relacional porque nos habla muchísimo sobre los roles que adoptamos, sobre las habilidades que estamos desempeñando a nivel social y nos permite vislumbrar una información mucho más pura que a veces la verbal, ¿no? Que es como bueno, la más preferida, ¿no? Ya. Actualmente, ¿no? Y nos permite sacar un poco toda esta información eh, más representativa en todo su sentido, tanto en los recuerdos emocionales de que me haya pasado algo y no sepa cómo expresarlo. Y bueno, creo que lo menos en Somos Estupendas, y me imagino que en todos los centros llegará muchísimas personas con el hecho de tengo algo que contarte, pero no sé cómo contarte, no sé ponerle palabras y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Y muchas cosas son a veces vivencias emocionales pasadas o problemas incluso relacionales presentes, también bebidos un poco del pasado, ¿no? Y a través de esa dinámica que podemos entablar, que luego indagaremos un poquito si queréis en los tipos de muñecos, podemos ver un poco, bueno, esa representación que hacemos, que para nosotros es mucho más fácil acceder a esa conciencia, pero para la persona sobre todo es mucho más fácil, más liviana y sobre todo más sanadora en muchos momentos específicos. Claro, sí, es como no sé cómo contártelo, bueno, pues represéntamelo, ¿no? Vamos Exacto. a representarlo, vamos a proyectar esto y además creo que tiene mucho sentido. Ahora, si quieres, hablamos un poco de esos casos, ¿no? Que ya ibas dando como pinceladas en los que puede ser todavía más interesante utilizar los muñecos en psicoterapia. Pero lo que venía a decir es que creo que además tiene todo el sentido desde nuestro enfoque, ¿no? De terapia integrativa. Justo eso, que tratemos de adaptarnos a lo que el paciente o la paciente es capaz de darnos en ese momento, ¿no? O a lo que está necesitando, aún sin ser capaz de pedírnoslo. Que también seamos sensibles a, o tengamos esa sensibilidad para darnos cuenta de que quizá eso que les estamos pidiendo que nos relate no es algo que forma parte de su yo consciente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Así que creo que también desde un enfoque integrativo tiene mucho sentido que nos adaptemos a través de esta herramienta cuando el paciente o la paciente, pues eso, no es capaz, ¿no? De relatar o de integrar cierta información. Mm. Em, entonces, si quieres, Juan Jesús, pues cuéntanos un poco como en qué casos te ha parecido a ti en tu experiencia, ¿no? Como es tu experiencia profesional más interesante. Y quizá pienso, ¿no? Igual son casos que ya podemos atisbar o anticipar en los que puede ser interesante, pero pienso, igual no, ¿eh? Pero pienso, igual en tu experiencia profesional de repente lo utilizaste con un caso que pensabas que no iba a conectar para nada y de repente fue súper positivo. Entonces, bueno, yo te dejo ahí como libertad para que desde tu experiencia nos cuentes ¿en qué casos puede ser interesante? La verdad que, bueno, un poco a raíz de lo que me has compartido, lo que se pretende con las diferentes personas es un poco bajar la actividad de la parte explicativa, ¿no? Del hemisferio izquierdo para aumentar la parte del hemisferio derecho de la imagen representativa, ¿no? Cuando eso se consigue, que es bilateralmente, se consigue, bueno, un proceso más fácil de acceder al recuerdo, ¿no? Por eso las edades y un poco el perfil con el que trabajar a nivel de terapia de muñecos en infantil, a partir de 3 o 4 años, porque tiene que tener juegos simbólicos, ¿vale? Porque es una proyección simbólica, por lo tanto tienen que tener juegos simbólicos. Donde más usado en infancia y en preadolescencia. En adultez también se trabaja, pero es una manera un poco distinta, ¿no? En la infancia y adolescencia es más desde el vamos a jugar directamente, ¿no? Desde vamos a jugar, hay diferentes cajas con diferentes objetos y podemos representar, ¿no? Puede ser un trabajo más guiado de proponer, por ejemplo, vamos a representar una familia, ¿no? O simplemente más libre. Bueno, el niño o la niña elige cualquier juguete, lo que desee, ¿no? En ese sentido, y se pone a jugar. Y nosotros somos los que observamos y empezamos a indagar
bueno, pues todo lo que está representando y vamos cogiendo anotaciones, incluso vamos haciendo algunas fotos de las escenas que van estableciéndose mientras el menor está jugando, ¿no? En ese sentido. Eso es más libre, es un trabajo mucho más libre de simplemente juego. Luego hay una parte más guiada que lo puedes un poco encaminar hacia donde, bueno, hay una sospecha de aspectos, bueno, de dolor o de vivencia de alto estrés o incluso trauma, ¿no? Pero normalmente se suele usar mucho más libre en ese sentido, hablando de lo que es la infancia. La adolescencia empiezan a ser más conscientes, ya no es tan fácil decir, bueno, coge los juguetes de la estantería y ponte a jugar con ellos, solo un poco más difícil, ¿no? Entonces hay un punto donde hay que empezar a establecer algo de explicación, ¿no? Con respecto a por qué yo te he puesto unos Playmobil encima de la mesa y qué quiero que hagamos con estos Playmobil, ¿no? Hablando un poco de esta adolescencia, de esta joven adultez, también tienen que ser conscientes de que es una forma de trabajo que implica realmente representar una escena. Ahí es mucho más guiado en ese sentido, porque claro, la persona no va a ponerse a jugar como una persona en infancia, ¿no? Entonces es mucho más guiado bueno, en comparación con la población infantil, ¿no? Es muy usado y en perfiles, bueno, pues muy distintos, ¿no? Ya sea en terapia familiar, personalmente uso mucho el Playmobil en terapia familiar, ¿vale? Para abordar los roles, cómo se sitúan, las posiciones, los espacios que se establecen, la jerarquía incluso de poder que existe en una familia. Eso más a nivel grupal, pero también uso mucho para perfiles que han sufrido acoso, bullying, donde se representa mucho ese tipo de escenas, hablando de bueno, pues situaciones traumáticas, en donde bueno, pues ha habido un episodio de violencia, o se ha vivido un accidente o algo de gran dolor, ¿no? Y estrés en ese momento. También para resolver conflictos, para hablar y mediar sobre conflictos, para hablar un poco sobre incluso la depresión infantil, lo he usado mucho también para hablar de ese sentimiento de tristeza, de cómo se ve el mundo, porque realmente Mm, la positiva representación es que representamos ese mundo, ¿no? Entonces es mucho más visible entrar en ese mundo. Y luego también con respecto al miedo, ¿no? Oye, cómo yo me sitúo en diferentes escenarios con respecto al miedo que siento, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes aspectos que podemos trabajar con diferentes poblaciones, podríamos decir, y sobre todo desde ese prisma, ¿no? Desde la accesibilidad, también desde la persona que tenemos delante, ¿no? Al final, la técnica de uso con muñecos requiere cierto nivel de representación, de capacidad representativa, imaginativa, en cierta manera, y depende del perfil de persona. Hay personas que son muy verbales y que ellas prefieren el canal verbal y se manejan estupendamente. Y hay personas que necesitan mucho ese apoyo visual, donde poder, bueno, ir comentando, ir narrando, pero más no desde un discurso propio, sino más dando detalles a través de esa representación en ese sentido. Entonces se puede usar, la verdad que para muchos, bueno, dificultades o aspectos, pero siempre adaptándonos muchísimo a la persona que tenemos delante, claro. ujú. Guau, pues se puede utilizar en tantos casos que pienso, también pensaba mientras te escuchaba, Juan Jesús, como una apreciación, ¿no? De se puede utilizar en muchísimos casos y bueno, y los que has dicho seguro que son solo unos pocos, ¿no? Y seguro que podríamos añadir más a esa lista. Y pienso, como apreciación, ¿no? Quizá lo que nos impide hacerlo no es que esa herramienta no encaje con el paciente o la paciente, sino que es más las limitaciones que nosotras mismas como terapeutas nos estamos poniendo respecto al uso de esa herramienta, ¿no? ¿Qué dudas estamos teniendo? ¿Qué nos está provocando a nosotros trabajar con esa herramienta, no? Como que quizá de repente lo estamos viendo como algo infantil o como algo que no sabemos utilizar o desde la inseguridad no lo estamos utilizando o porque pensamos que el paciente o la paciente no va a conectar con esto que vamos a utilizar, pero esa conexión, aunque es cierto que no todo el mundo va a conectar con la misma herramienta, ¿no? Pero al final esa conexión también depende, ¿no? De que nosotras como terapeutas creamos en ella y creamos que tenga un sentido dentro de la terapia y de alguna forma, entre comillas, defendamos que tiene un sentido, ¿no? Entonces también como apreciación decía: "Jo, se puede utilizar en tantos casos que qué hace que no la utilicemos más", ¿no? Y también como un puntito de revisarnos a nosotras mismas respecto de esas limitaciones que nos ponemos a la hora de utilizar algo que puede ser útil en ese momento dentro de ese proceso de terapia, ¿no? Sí, sobre todo al final lo que más desde ese enfoque integrador que nosotras trabajamos, ¿no? Lo que más limita es encasillarnos en un modelo, en un prototipo de terapia que no nos permita salir de ese prototipo
y bueno, indagar en otros aspectos de terapia. El uso de muñecos es muy expandida en terapia sistémica a nivel familiar y en terapia humanista. Son de las terapias donde más usan este tipo de recursos, ¿no? Más contactando a nivel relacional y también más contactando con la emoción, con la representación, con un tipo de terapia mucho más distinta a nivel bueno, de práctica clínica, podríamos decir, ¿no? Y por supuesto, creo que el propio hándicap es nuestra propia rigidez a veces, y nuestros propios miedos de indagar y bucear en muchas de las herramientas que están disponibles y que Ujú. pueden ayudarnos y facilitarnos mucho el trabajo y que bueno, que está ahí y ahí existen muchas formaciones, muchos espacios como este, donde poder hablar y compartir sobre ello, ¿no? Y al final indagar porque, bueno, al final la terapia integrativa, un poco por lo que compartimos, es adaptarnos a la persona que tenemos delante en toda su plenitud, ¿no? Con todas nuestras herramientas, con todo nuestro canal de trabajo verbal o no verbal. Y en esa adaptación, pues hay que abrirnos a otros aspectos de terapia que pueden ser realmente útiles y que están ahí, pero bueno, no hacemos uso de ellos, ¿no? En ese sentido. Total. Y aquí estamos para hablar de, en este caso, de esto, ¿no? Y también mientras te escuchaba hablando como de diferentes situaciones o casos en los que has utilizado los muñecos en terapia, pensaba un poco en el cómo explicar, ¿no? Para todas aquellas también psicólogas o psicólogos que nos estén escuchando, que digan, ok, quiero sumergirme ya, ¿no? En esta herramienta y quiero poder ponerla en práctica, porque incluso hay casos que ya me vienen a la mente donde creo que puede encajar esta herramienta. ¿Cómo explicamos, no? Para ir aterrizando también todo esto que vamos contando, ¿cómo explicamos al paciente la utilidad o el funcionamiento del uso de los muñecos en terapia? Totalmente, creo que hay dos explicaciones, ¿no? Una más adulta y la más infantil. La más infantil, únicamente en cuanto entre a la sala, va a haber bueno, una estantería llena de cajas con muchos juguetes y muchos juegos, pues básicamente es, bueno, hablar sobre oye, ¿te parece bien que juguemos algún juego con los materiales X que nosotros proporcionemos? Y el chico o la chica elija directamente los juguetes preferidos, ya sean Playmobil, ya sean marionetas, ya sean los que prefieran y libremente representar, ¿no? Esa es una parte que no hay mucho más allá que invitar al juego. Otra más guiada sí que se invita al juego, pero más desde, oye, vamos a usar los Playmobil y hoy vamos a hablar de algo. ¿Qué te apetece hablar? ¿Del cole o de la familia? Vamos a representar una familia y ver un poco algo más guiado, ¿no? En ese sentido. En la parte adulta sí que existe algo de explicación, porque claro, choca, ¿no? En primer momento porque no estamos acostumbrados que en terapia haya Playmobil encima de una mesa, ¿no? Algo que choca y que incluso puede generar resistencia por el miedo bueno, a lo desconocido en gran medida, ¿no? Al final lo que se pretende explicar es una simple herramienta proyectiva, al igual que el dibujo, ¿no? Igual que cuando hacemos el genograma con el círculo, el cuadrado, el tipo de línea, según la relación, pues es exactamente lo mismo, pero en vez de usar ese tipo de representación, usamos, por ejemplo, Playmobil, ¿no? El muñeco donde posicionamos, dónde está un poco, o cómo sentimos que está nuestra familia o nuestra relación de pareja, y qué tipo de dinámica, ¿no? Incluso el cómo nosotros nos representamos a través del muñeco, en este caso, por ejemplo, de Playmobil, ¿no? De a quién elegimos dentro de todos los Playmobil que nos representa a nosotros en ese momento, que eso es un paso súper importante en la terapia basada en el uso de muñecos, el cómo tú te representas a ti a través del juego, ¿no? Entonces, invitar más a algo más guiado de, bueno, vamos a hablar de la familia simplemente a través de los muñecos para estructurar, ¿no? No hay que poner voces si uno no quiere, ni nada así como si fuera un juego, simplemente como manera representativa para que esa persona acceda y ya sea más fácil, es como un primer eslabón, más fácil para esa persona una vez que está, bueno, montado un poco el escenario, se meta dentro de ese mundo colectivo. Lo que hablábamos de relajar esta parte tan cognitiva, tan verbal, para que entre la parte más visual, más del recuerdo, del hipocampo, en ese sentido, para, bueno, obtener más información consciente en ese momento, ¿no? Entonces, primero, yo normalmente suelo empezar con simplemente el vamos a representar cómo ves a tu familia, ¿no? En diferentes personajes de Playmobil. Y a partir de ahí podéis notar que va un poco fluyendo solo, ¿no? Una vez que ya uno se acomoda a esa presencia de muñecos, ¿no? Como que se relaja y va introduciéndose un poco más en todo esa explicación, bueno, en ese modo de terapia. Ujú, qué En- bien.
Qué bien, me encanta cómo lo has explicado, como también pues conectar como con esa primera resistencia que puede crear, pero también pues confiando mucho realmente en esa herramienta hasta que poquito a poco pues lo van sintiendo como algo que tiene sentido y como algo eso, algo amable, ¿no? A través de lo cual permitirse explorar y ver qué pasa al menos, ¿no? Luego ya hay otro momento en el que dices, bueno, pues prefiero utilizar otra herramienta, pero al menos vamos a explorar esta, ¿no? Y también hemos hablado como mucho como de Playmobiles y demás, porque además es como todo un mundo y además me parece súper interesante porque hay tantísimos Playmobiles que pueden representar tantísimos estados internos o personas o dinámicas que es algo súper rico que ojalá todos los centros de psicoterapia tuvieran, ¿no? Como todo un arsenal de diferentes Playmobiles, ¿no? Pero ¿qué otras, no sé cómo decirlo, como qué otras opciones, ¿no?, tenemos dentro de esta modalidad, además de los Playmobiles, por ejemplo? Pues mira, hay muchísimos. Los Playmobil nos podemos arruinar comprando Sí. la diversidad que hay en ese sentido. No solo bueno, se tiene que tener materiales de lo que es el muñeco, de lo que es el Playmobil, sino también de construcción. Ujú, Porque muchas veces creamos un escenario donde intentamos representar esa imagen que tenemos. Entonces, pues bloques de Lego a veces son súper útiles. Directamente objetos creados, una valla, una cama, no sé, objetos literalmente creados ya para poder incorporarlo incluso en esa imagen y que sea mucho más pura de representar en ese sentido. ya. Los Playmobil es uno de los más usados, ¿no? A la hora de identificar cuál es el Playmobil con el que me represento, cómo lo posiciono. Pero también está lo que es las marionetas, ¿no? Las marionetas sí que se usan mucho también en terapia infantil. Ahí sí que también hay una representación visual y también algo más verbal, ¿no? Porque al final, Ujú, como representando con la marioneta. Se usa mucho en terapia familiar, la marioneta, a la hora de hablar situaciones donde un poco sacamos externamente nuestra voz, ¿no? Nuestro deseo o nuestra necesidad a través de esa marioneta ujú, y entre marionetas parece que se entiende mejor, ¿eh? mm, Lo que se ve cuando entre las personas no nos podemos entender, hay veces que entre marionetas nos entendemos mejor, ¿no? En ese sentido. Es verdad que también es muy usado bueno, este objeto que son las marionetas o los títeres, también en terapia, sobre todo infantil. En adulta alguna vez se usa, pero en adulta es mucho más frecuente objetos más relacionados con Playmobil y los que voy a comentar a continuación. Pero sí que es verdad que las marionetas también son muy utilizadas para, bueno, al mismo nivel que los Playmobil. También una de las herramientas, que esto es una técnica y una terapia total, que es la caja de arena. Eh, ujú, bueno, se basa también en el uso con muñecos. La caja de arena, básicamente, para quien no lo conozca, es una caja rectangular, ¿vale? Donde hay, bueno, una cantidad de arena media. Es una forma de terapia muy, muy usada para representar nuevamente y proyectar el mundo interno, miedos, emociones y relaciones, incluso traumas vivenciados, ¿no? Y la caja de arena lo que se trata es de coger muchísimos objetos, ya sean Playmobil, ya sean animales, es muy importante que haya de todo tipo, ujú, diferentes escenarios, ¿no? De lo que he compartido de diferentes objetos cotidianos para poder representar eso en esa caja, ¿no? Y trasladar nuestro mundo interno en esa escena, ¿no? Que es tan importante de observar e incluso ya te digo que animo a que hagan fotos para poder luego en casa ver y disfrutar toda esa información, porque sobre todo en el mundo infantil no va a haber mucha verbalización, a no ser que haya chicos que sí que puedan acceder a esa verbalización, pero simplemente van a representar algo el cual lo más puro posible y ya nos toca a nosotros un poco observar y estar atentas y seguir guiando en sesiones futuras un poco este trabajo, ¿no? Objetos de todo tipo, ujú, pues, animales, objetos de construcción, transportes, cualquier muñeco es válido en la terapia de muñecos. ¿Por qué? Porque al final lo que se pretende es representar lo máximo posible. Y sorprende muchas veces objetos que tú dices, no creo que esto lo use nadie, ¿no? Pues te sorprende que sí se usa y que tiene un simbolismo. Al final es eso, todo lo que tenga algo simbólico tiene ujú, que estar o intentar estar en nuestra sala, ¿no? Para que sea más fácil toda esa representación. Y simbólico puede ser si uno ha vivido una vivencia muy fuerte, por ejemplo, en una cama, pues obviamente algo simbólico es una figura de cama, ¿no? Por ejemplo, o alguien que ha vivido algo muy estresante, muy duro, por ejemplo, imagínate en un autobús, ¿no? Que hubo un accidente o algo, pues obviamente
hay veces que tenemos que representar mucho por muchos objetos, ¿no? Entonces, cuanta más variabilidad tengamos, simplemente que estén a disposición. Digo que gran parte del trabajo no es guiado, algunas veces sí, pero en muchas ocasiones no, y parte de que cada uno elija qué es lo que quiere representar, ¿no? Sí que es verdad que suele haber categoría, más los Playmobil, las marionetas, animales, objetos de construcción, figuras geométricas también por si se quiere construir algo, más desde ese punto. Pero luego hay un poco una caja, como yo digo, de muchas cositas que pueden ayudarnos a simplemente simbolizar algo que creamos importante en ese momento, ¿no? Pero las más importantes son esas, ¿no? Es lo más usado, incluso los animales se usan muchísimo para un poco esta parte proyectiva en ese sentido. Ujú. Claro, o sea, al final cuanto más ofrezcamos, pues más fácil o más probable va a ser que la persona pueda elegir algo que sea acorde a lo que quiere proyectar, ¿no? Y que tampoco pongamos nosotras como ese límite de, bueno, pues yo creo como terapeuta que se va a representar solo con personas humanas. Igual de repente quiere representarse a través de un león, por lo que sea, ¿no? Em, bueno, y en eso que te decía yo antes de para aterrizarlo un poco todo esto más, ¿cómo lo llevamos a cabo, Jesús? ¿Quieres contarnos un poco cómo llevamos a cabo esta utilización de los muñecos dentro de la terapia? No sé si a través, pues, algún caso o de lo que se te venga un poco a la mente. Vale, mira, creo que siempre es como más productivo para mí personalmente hablar de algún caso, representar un poco, bueno, cómo se trabaja todo esto, ¿no? He traído un caso de preadolescencia, ¿vale? Que creo que puede ser interesante de hablar. 11 años de edad, ¿vale? En este caso, bueno, siempre que partimos de la terapia, obviamente el pilar fundamental es el vínculo terapéutico, ¿no? Las primeras sesiones se basan un poco en adaptarnos a bueno, a la persona que tenemos delante con el medio en el que prefieran, ¿no? Hay chicos que son muy verbales y eso se nota muchísimo porque nada más que se siente van a estar todo el tiempo hablando o simplemente van a buscar la interacción verbal. Y otras chicos y chicas que simplemente te van a decir, ¿a qué podemos jugar? ¿No? Ya ahí marcan en cierta manera cuál es el canal favorito para trabajar todo este tipo de cuestiones, ¿no? En ese sentido. En este caso que traigo del chico de 11 años, él era muy verbal. Era, o sea, se defendía muy bien hablando, compartiendo, teníamos muy buen vínculo terapéutico, entonces él solía compartirme todo, ¿no? Su demanda principal en terapia es adoptado con 2 años, ¿vale? Con su familia genial, un vínculo muy fuerte. Únicamente a nivel relacional, hablando más de lo que es el ámbito escolar, tenía reacciones de ira desproporcionada con una pérdida de control absoluta, de violencia ante gestos, palabras de los demás. Por ejemplo, el que, bueno, él interpretara que le miraran mal, que interpretara que le habían dicho algo en voz baja que pudiera ser contra él. Entonces él se sentía tan mal que generaba un episodio de ira muy desproporcionado, donde los profesores lo tenían que retener y todo. ¿Vale? O sea, Ujú, que para él mismo era peligroso, pero también para los demás en ese momento de ese ataque de ira que sufría, ¿no? Cuando hablamos de esto empezó a surgir, él me decía, pues no lo sé, Juan Jesús, ¿por qué me ocurre? Me enfado mucho, mucho, pero no sé, no sé, me decía, no sé, solo siempre me decía, y era un chico muy verbal que me contaba, me preguntaba, te digo que era su canal favorito, ¿no? Incluso algunos juegos le aburrían en ese sentido de, no, prefiero que charlemos, me cuentes, yo te cuento, y ahí es verdad que donde vi que no sabía interpretar él mismo, ser consciente de qué estaba pasando internamente, del por qué sentía ese episodio de ira tan intenso, que él realmente no quería, porque se sentía muy culpable en ese sentido, porque al final los demás se asustaban, se alejaban de él, no tenía relaciones de amistad apenas. Las familias externas le etiquetaban de una manera muy, muy dura y al final se estaba aislando totalmente, ¿no? Y él sentía ese aislamiento desde esa tristeza, ¿no? Absoluta y de esa frustración también, ¿no? Entonces él se bloqueaba muchísimo con explicar bueno, ¿y por qué me ocurre a mí esto? Si yo cuando fríamente a lo mejor los padres hablaban con él de, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha dado? O sea, ¿qué te ha provocado a ti esto? No lo sabía decir. Es algo que no sabía interpretar. Y ahí es donde entra en juego un poco esta terapia de juego, valga la redundancia, ¿no? Yo tengo en el despacho diferentes cajones, ¿no? Un cajón de Playmobil, un cajón de marioneta, un cajón de animales, suelo tenerlo muy organizado, ¿no? Para su uso.
Y le pedí simplemente que jugáramos a expresar cómo, bueno, cómo nos sentíamos en esos momentos, ¿no? Simplemente. Ya te digo que a él no le gustaba mucho el juego, no era su medio favorito, entonces, bueno, ahí guié un poquito el, bueno, vamos a representar con lo que tenemos aquí, ¿no? Él fue abriendo todos los cajones, ya lo sabía, pero fue como revisando a ver qué me gusta a mí usar, ¿no? Y usó los animales. Una persona apasionada de los animales, pues alta probabilidad de representación con animales, ¿no? Él me representó la estructura de la situación, ¿no? Se representó, bueno, un poco lo que pude observar a él mismo como un gato, ¿vale? Y en esa escena representó, ay, me encantaría poner una foto, pero es complicado, ¿no? Eh, una parte donde él es un gato, donde construye con legos como una fortaleza, podríamos decir, como una especie de muro, y fuera hay como perros, No lo sé, no lo ¿no? sé. Él es muy animalista en ese sentido, le encanta, vive con los animales. Entonces él me explicaba, ¿no? Bueno, él hablaba de lo difícil que es de que los perros y los gatos se lleven bien. Y me empezó a contar, pues bueno, que su gato tal, porque se veía muy mal con el perro tal, y empezó a contarme, bueno, de su propia historia con sus propios animales, ¿no? Y siguió representando en este sentido y hablándome, ¿no? Un poco de por qué el gato estaba encerrado y por qué los perros estaban fuera, ¿no? Y al final, una clave importante en ese momento fue que él compartió el hecho de que no eran iguales. No lo sé, No eran no lo sé. iguales, un gato y un perro no son iguales. Tienen una necesidad distinta, hablan de manera distinta, no se entienden. Un gato maulla, un perro ladra. No compatibilizaban, ¿no? Entonces, tras esa sesión se quedó ahí, quedamos un poco en ese momento, ¿no? Pero obviamente posteriormente seguimos trabajando, obviamente a través de los animales, que es el recurso que él decidió, y fuimos hablando un poquito de todo esto. Y aquí introduzco una parte de información de historia de vida que yo tenía, por supuesto, de la familia, también del cole, ¿vale? Donde obtuve también información y pude también interpretar en cierta manera qué es lo que me estaba representando, ¿no? Al final, esa identificación como gato, la familia me cuenta que en su bueno, venida a España, ¿no? Porque fue adoptado internacionalmente, el idioma que en ese momento, aunque eran 2 añitos, pero bueno, algo sí que es verdad que fue un choque cultural, aunque sea muy pequeñito, pero bueno, es un choque, ¿no? Y que los demás no sentían cómo es esa relación de cercanía, no eran afables con él, no lo acogieron en ese sentido. Entonces él se ha sentido durante mucho tiempo distinto. Y por eso ese sentimiento de alerta que tenía en gran medida con otros compañeros que en ese momento, quizás en un pasado, ahora eso sí lo voy a compartir, tras representar esto, fuimos representando diferentes escenas entre animales, ¿vale? Donde las primeras escenas que intentamos, bueno, él representaba, sí que los perros atacaban o como que se metían más en el espacio del gato, ¿no? Pero conforme íbamos pasando, se veía que no solo había perros, había otros animales dentro de un poco ese escenario y que hay veces que únicamente ladraban, que no iban a por él, ¿no? Pero desde cuando él llega, él entra en ese contexto de clase, en ese contexto social, sí que es verdad que hay una parte donde esa observación, que le observen, de ese ladrido, como él representaba de muchos chicos hacia él, que los padres me confirmaban, porque bueno, él tenía 2 añitos y pocos meses, los padres sí que me compartían que no quería ir al cole, que rechazaba totalmente ir al cole, que no le gustaba, que lloraba, porque al final, bueno, pues sí, un poco sacando información, tuvo varios episodios donde confrontaron a los demás chicos de manera violenta hacia él, ¿no? En ese sentido. Y eso tras una adopción que es tan complejo, el proceso, bueno, de adopción, de las condiciones en las que vivía anteriormente, pues claro, mantenía un sistema de alerta muy alto que pudimos valorarlo a través de los animales, ¿no? En esta terapia, normalmente fuimos conscientes, pero también nos ayudó a sanar alguna parte, porque conforme íbamos contando esta historia, él mismo, preguntando por diferentes tipos de animales, yo saqué más animales y dije si había algún otro animal en clase, ¿no? Bueno, en esa estructura que él creó, ¿no? Podríamos decir. Y sí que iba poco a poco incorporando otros animales, donde él podía acercarse, ¿no? Pues recuerdo que había una jirafa, también había un pingüino, había como diferentes animales con los que él empezaba a interaccionar, ¿no? Pero claro, la mayoría, como él lo sentía, eran leones. Perdón, leones no, perros. Me he liado yo mismo. Perros. Entonces,
fue una manera de representar a través de esa imagen representativa proyectiva el qué estaba ocurriendo. Eso nos invitó, porque él fue consciente. En Ujú, ese momento, cuando me iba contando, iba diciendo, pues yo es que también soy el gato, porque se sentía como muy identificado con su gato. De hecho, tenía un gato, ¿no? Entonces era como su mayor proyección bueno, en este mundo, ¿no? En ese sentido. Y poco a poco él sí que a nivel verbal, casi que sin yo guiar nada, honestamente, fue elaborándome él, pues es verdad que hay muchos chicos de clase que antes bueno, me ladraban, ¿no? Eran más ujú. agresivos conmigo a la hora de pues, hablarme del trato, ¿no? Un poco de desprecio. Pero ya casi que un poco era más basado entre, bueno, como yo digo, esas miradas un poco que a veces tenemos, ¿no? De daño o un poco más violenta, pero se quedaba ahí. No había ninguna situación más allá de eso que la mirada, ¿no? Entonces estuvimos trabajando un poco ese sistema de alerta, de supervivencia nato que mantenía en contextos donde realmente no tenía que estar tan activo o simplemente no tan fusionado consigo mismo, ¿no? También ahí introducimos un poco de terapia grupal. Cuando vi un poco esto, entramos, tenía un grupo de terapia grupal, entonces ofrecimos un poquito un espacio de terapia grupal donde poder valorar, ser consciente de nuestros sentimientos, de las señales que vemos de los demás, un poco de cómo interpretamos el contexto, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, una parte importante fue el uso con muñecos en ese área concreta, en ese sentido. Ujú. Guau, que vaya caso tan interesante, ¿no? Y qué interesante de la forma en la que lo trabajaste. Y también qué bonito, ¿no? Como que me emocionaba por dentro ver, bueno, pues esa personita como dándose cuenta, ¿no? Como haciendo consciente a través del mismo, como que tú tampoco le ibas poniendo encima de la mesa lo que estaba pasando, ¿no? Sino que él mismo a través de esa proyección iba siendo consciente de lo que estaba ocurriendo y quizá también como que podía pues empatizar más, ¿no? Con su situación de, claro, cómo lo iba a hacer de otra forma que Tot como lo estaba haciendo hasta ahora. Totalmente. Y es un acercamiento como hacia la compasión también y Ujú. hacia su entendimiento propio súper importante e interesante. De hecho, acabamos con una actividad muy bonita que, en donde representamos un camino de animales, de la Ujú, mayor diversidad de animales que pudiera tener, ¿no? Donde él podía interaccionar con todos los animales y decidir con quién quedarse, ¿no? Con quién ujú, compatibilizaba más, ¿no? Pero desde ese buen trato, desde esa compasión y no desde, bueno, ya. ese malestar que sentía, ¿no? Y fue muy bonito porque creamos un camino de animales, de hecho, hicimos como un vídeo que lo grabamos como algo muy memorable para el proceso de terapia, ¿no? Y hicimos un cierre muy relacionado desde el uso de muñecos y ya te digo que era un chico que no me pedía jugar especialmente, pero a través de los animales, por eso digo que tienen que elegirlos ellos, conectó con todo ese mundo y era mucho más fácil el ver y el sanar todo esto, ¿no? En ese sentido, sobre todo hablando de un poco más desde la infancia y preadolescencia, ¿no? Que Ujú. eso en ese hecho. Ya, pues qué bonito y también qué suerte tuvo de estar acompañado por ti en aquel momento, porque pienso que es simbólico también, o sea, siento que es algo que no solo se queda en el proceso, ¿no? Sino que una vez acaba ese proceso y seguramente quizá durante toda su vida, ¿no? O al menos durante unos muchos cuantos años más, tiene como ahí muy presente, ¿no? Pues los gatos, los perros, los animales, como ese simbolismo que él le dio en aquel momento, estoy segura de que sigue conservándose por su parte, así que, pues, qué Sí, bien sí. que te tuvo y gracias, Juan Jesús, por haberlo traído. Que va, yo agradecido de siempre, bueno, yo siempre digo que mi vínculo emocional fue muy intenso, muy fuerte en ese sentido, porque, bueno, para mí fue un estado de apego seguro que creamos ambos, tan bonito y tan esencial, que, bueno, valoré tantísimo la oportunidad de yo poder tener ese espacio en este sentido con él, la verdad, y acompañarle, que es lo que más deseaba en ese sentido. Qué bonito de nuestro trabajo. En Gracias. ocasiones hay otras ocasiones en las que es más complicado, pero cuando cuando todo es así, qué bonito y qué bien que pudiste vivirlo. Gracias también eso, de nuevo por haber traído este caso tan emocionante y vibrante por dentro, porque me ha emocionado un montón. Y además, también gracias por eso, porque al final creo que a las personas a las compañeras, compañeros de profesión que lo estén escuchando también quizá les ha podido dar como muchas ideas acerca de
cómo empiezo, ¿no? O cómo lo puedo llevar a cabo, que también era un poco nuestra idea, ¿no? A la hora de trasladarlo. Totalmente, al final es abrirnos a todas las Ujú, opciones, sobre todo observar mucho a la persona que tenemos delante y adaptarnos, intentarlo por lo menos adaptarnos con nuestras herramientas lo máximo posible. Y este tipo de herramientas son de verdad súper útiles, ya no solo a nivel de uso de muñecos, sino a nivel de dibujo, plastilina. Yo también uso muchísimo todo esa parte, porque hay niños que incluso adultos que le encanta dibujar y me dicen, espérate, Juan Jesús, te lo voy a dibujar mejor que así me explico mejor, ¿no? Todo ese tipo de herramientas es súper bienvenido, ¿no? Yo siempre voy en Somos Estupendas, en Barcelona, con mi carpeta de rotus, como yo digo, de rotuladores y mis cositas, siempre a todas las salas, porque creo que, bueno, me ayuda en terapia, sobre todo a la persona cuando está más difícil el acceso a esa conciencia, proyectarlo a través de otras vías que también son tan útiles y que están ahí, que podemos usarlas siempre que queramos en ese sentido. ujú. Pues nada, a partir de ahora todas con nuestro maletín lleno de, de muñecos al centro de terapia en el que cada uno trabajéis. Totalmente, totalmente. Bueno, pues Juan Jesús, ha sido un placer escucharte. Me ha encantado hablar de esto contigo y se nota que es una herramienta en la que realmente confías y que te gusta y eso también es algo, bueno, pues súper importante, ¿no? Como esa autenticidad con aquello que se está haciendo dentro del proceso de terapia. Y qué guay que podamos hablar de esto y que otras personas también lo puedan conocer. Así que mil gracias por todo lo que has aportado en ese sentido. A vosotras siempre por este espacio tan importante y tan necesario donde compartir y poder expresar, que creo que es fundamental para crecer todas juntas, que creo que es lo más bonito de nuestra profesión. Siempre es lo que más repito en ese Sí, sentido. total, ese hacer comunidad, ¿verdad? Como el poder compartirnos, poder aprender entre nosotras, poder sostenernos entre nosotras. Así que bueno, pues esperamos también que todas vosotras que nos habéis estado escuchando, pues lo sintáis también así, ¿no? Como un espacio de comunidad en el que poder compartir, si queréis también, por cualquier espacio de EUNIP, pues cualquier experiencia vuestra utilizando muñecos, quizá cualquier duda o resistencia que podáis encontraros por el camino o nuevas ideas también que poder aportarnos en este uso. Estaremos pues encantadas como siempre de poder leeros y acompañaros, aunque sea desde la distancia y ojalá algún día desde un lugar como más cercano y presencial, ¿no? Bueno, pues Juan Jesús, gracias por este Gracias. ratito Igual, y ojalá pronto nos volvamos a ver por aquí de nuevo. sí, sí. Y gracias a todas las personas que habéis estado también al otro lado. Así que nos escuchamos y nos vemos de alguna forma dentro de una semana. Un abrazo.